Hola, estamos hoy leyendo el libro de ejercicios de un curso de milagros. La lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy los invito a prepararnos para trabajar con esta lección con una oración muy hermosa que está en el capítulo 2, la separación y la expiación, en el capítulo 2, epígrafe 18. Es una oración que Jesús, cuando dictó el curso, se la dictó a Helen para su compañero, Bill, eh, porque bueno, él tenía temor muchas veces de hablar en público y dudaba mucho de las cosas que tenía que hacer. Bueno, como nos pasa a todos, que muchas veces nos asalta la duda, la desconfianza ante lo que tenemos que hacer. Esta oración me parece hermosa para prepararnos para trabajar el curso, para prepararnos para nuestro día, para cualquier actividad que tengamos que hacer o cualquier momento de desconcierto. Es una oración cortita que sirve para ponernos bajo la luz de nuestro guía y de nuestro maestro. Así que los invito a cerrar los ojos, a tomar ese momento de calma que nos permite posicionarnos en el lugar del que elige. Así nos decidimos por volver a elegir y elegir a nuestro maestro correcto. Y entonces le decimos: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Nos entregamos felices, sabiendo que nuestro ser, lo que realmente somos, esta mente poderosa, está en nosotros, nos alumbra, nos guía. Solo podemos tener éxito en este camino si lo hacemos de su mano. Así que estamos aquí únicamente para serle útil a nuestro ser. Estamos aquí felices de estar bajo su amparo. Muy bien, vamos entonces a ver qué nos dice la lección 111. Dice: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad.
Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso, y por eso es por lo que claman, pues saben que esto es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los guía, los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. O sea, nos está diciendo que todo esto pasa si creemos que el pecado es real. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindan a tu mente. Da gustosa estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esta es la verdad, pues el pecado no existe. Bueno, en esta lección vemos cómo nos pinta todo un panorama con imágenes muy fuertes de lo que significa la creencia en el pecado. Y todas estas imágenes y estas metáforas no hacen más que
de algún modo plasmar ese temor inconsciente que tenemos a Dios. Tenemos miedo de pensar que se haga tu voluntad. Tenemos miedo en el fondo, si buscamos y buceamos, tenemos miedo porque tenemos miedo al castigo. Como nos sentimos pecadores, no podemos sino creer que necesitamos ser castigados para ser redimidos. Es más, es lo que hemos aprendido, es lo que nuestras creencias nos indican. Por eso, como este curso es poner pata para arriba nuestras creencias, el meollo del curso, la clave del curso está en darnos cuenta que no somos pecadores y que el pecado no existe. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es entonces esto que pasa? Porque nosotros vemos, tal vez podamos ser un poco indulgentes con nosotros, pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos el pecado tal como nuestra creencia nos indica. Eso es porque creemos que lo que vemos es real. Si nosotros nos damos cuenta y tomamos conciencia de que estamos viviendo en un sueño y que del mismo modo que soñamos cuando estamos dormidos en la cama y fabricamos imágenes, y cuando nos despertamos a esas imágenes ya no les damos más realidad, las desechamos. No es que quedamos enojados con alguien que nos hizo algo cuando estábamos durmiendo, porque sabemos que eso ocurrió en nuestra mente como una alocada fantasía. Del mismo modo, nos dice el curso, lo que ocurre en nuestro día a día cuando creemos estar despiertos es una proyección de nuestra mente. Es nuestra alocada mente que está proyectando nuestra culpa inconsciente. Y nos hacemos todas estas cosas, nos creamos todas estas realidades, las fabricamos, esto que entre comillas creemos que es una realidad, las fabricamos porque sentimos la necesidad del castigo a nuestra culpa inconsciente. En realidad esto lo planteó Freud en su momento de una forma magistral y es la base del psicoanálisis. Lo que nos está diciendo el curso es que comprendamos que, mejor dicho, que si comprendemos que esto es un sueño, no podemos creer que sea cierto, por lo tanto, no le damos realidad, y lo que vemos afuera que nos parece censurable, que nos parece pecado en el otro, o lo que vemos en nosotros que nos parece censurable y entonces nos genera culpa, no es más que un mal sueño, ya que es una proyección mental. Ahora, ¿qué ocurre con la consistencia de esta proyección mental? O sea, cuando vemos afuera, tocamos y lo que tocamos suena muy real. Yo toco este lápiz y realmente no puedo pensar que es mentira, que es una proyección de mi mente. Lo mismo nos ocurre cuando estamos soñando. Cuando estamos durmiendo, nosotros tocamos las cosas y las sentimos, palpamos y sentimos lo que palpamos, miramos y vemos y lo sentimos real y nos damos un golpe y nos duele. Por lo tanto, es la misma naturaleza de nuestra mente soñadora. Lo que pasa es que la mente, cuando duermo, sueña en un plano como más sutil, y la mente, cuando me despierto, como es un sueño colectivo, logro que tenga esa consistencia por la cantidad de culpa acumulada que tengo. Eso nos dice el curso. En la mente colectiva hay una cantidad de culpa acumulada que le da consistencia a ese sueño. Le da una consistencia que en la medida que nosotros vamos limpiando nuestro inconsciente, va perdiendo consistencia y cada vez vivimos en un mundo más sutil, en un mundo más liviano, que no puede hacernos daño. Por eso nos enseña que el perdón es la felicidad, porque cómo le quitamos consistencia a esas ilusiones, le quitamos realidad a través del perdón. Estamos dando vueltas siempre en los mismos términos, ¿sí? La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad.
Porque la voluntad de Dios para mí es que aprenda a perdonar, que pueda perdonar y disolver esas fantasías. Entonces es imposible el dolor, porque no hay ninguna posibilidad de sufrir ante algo que no es real. Fíjense la frase primera con que empieza el curso. Nada real puede ser amenazado, porque nada irreal existe. En esto consiste la paz de Dios. El curso nos invita a que encontremos esa paz. En esa paz lo único que podemos tener es dicha. Una de las características de la paz, porque a veces no sabemos si experimentamos paz o no. Muchas veces creemos que experimentamos paz cuando sentimos una tranquilidad por haber logrado lo que queríamos, cuando sentimos tranquilidad por haber satisfecho nuestras necesidades. Ahora, ¿eso es paz realmente? El sello de la paz es la dicha. El sello de la paz es la eternidad de la paz. Nada la puede perturbar. Y además la paz es incausada. Como es nuestro estado natural, el que hemos olvidado, es incausada, no necesita una causa, haber satisfecho una necesidad, haber logrado algo. No, la paz real no tiene causa, es nuestro estado natural al que tenemos derecho. Y la paz, el estado de paz, es dicha, es sinónimo de dicha. Así que cuando empecemos a perdonar profundamente y van a empezar a aparecer esos momentos de paz profunda, vamos a experimentar, vamos a vislumbrar esa dicha de la cual nos habla el curso. Por lo tanto, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy nos está enseñando a deshacer la creencia en el pecado. Permitamos que entre en nosotros esta luz de deshacimiento de la creencia del pecado. No importa si una voz dentro nuestro nos dice, bueno, pero no es así. Sabemos que son las resistencias. Simplemente las dejamos pasar, las entregamos, las perdonamos, que no es más que no darles realidad. Y seguimos diciéndonos a nosotros mismos, hoy, en todo momento que podamos, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esta es la verdad, pues el pecado no existe. Muy bien, hoy vamos a empezar entonces con la primera práctica de los 5 minutos. Recordemos que se nos piden los primeros 5 minutos de cada hora trabajar en la lección del día. Acá dice, da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga de la creencia en el pecado. Así que hoy vamos a trabajar en esto, gustosamente, felices porque es, como dice el curso, es nuestra salvación de este mundo de dolor y muerte. Así que los invito a cerrar los ojos. Ya estamos entonces bajo la guía de nuestro Maestro, a quien nos hemos entregado. Retomamos esa calma interna. Elegimos la luz de nuestro Maestro y nos decimos, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Me digo a mí misma, el pecado no existe ni tiene consecuencias. Pido al Espíritu en mí que disuelva la creencia en el pecado y en sus nefastas consecuencias.
Permito que se me enseñe a sanar. El pecado no existe, ni tampoco sus consecuencias, porque la voluntad de Dios es mi verdadera felicidad. La voluntad de Dios es mi perfecta felicidad. Pido que se disuelva esta creencia en el pecado que ha forjado este mundo de dolor. Lo pido para mí y para todos mis hermanos. El pecado no existe, ni tampoco sus consecuencias. Soy inocente. El sueño que hemos forjado de dolor y de pecado se disuelve dejando de creer en él. Creo y entonces veo. Dejo de creer y ya no veo. El pecado no existe, no tiene realidad. La voluntad de Dios es mi perfecta felicidad. Se lo digo a mi mente una y otra vez y experimento esa felicidad. Experimento la dicha de mi inocencia. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esta es la verdad, pues el pecado no existe. No nos privemos hoy de repetirnos esta idea todas las veces que podamos. No nos privemos de estos 5 minutos de sanación profunda. Agradezcamos tener esta guía y esta enseñanza. Agradezcamos al Espíritu en nosotros por su incondicional amor y asistencia. Les mando un abrazo inmenso.